El ensayo literario es un género de escritura que combina el pensamiento, la reflexión y la expresión artística, a diferencia de otros textos como los científicos, técnicos o informativos, que buscan la objetividad y la precisión. Este género se basa en la visión personal del autor, quien comparte sus opiniones, emociones, análisis e interpretaciones sobre cualquier tema que le interese. No se limita a transmitir datos, sino que invita al lector a pensar, debatir y formar su propia opinión. Es un espacio de diálogo entre quien escribe y quien lee, donde las ideas se presentan con libertad y creatividad. El ensayo literario se distingue por rasgos que le dan identidad propia y lo diferencian de otros tipos de textos. Se construye desde la perspectiva del autor, por lo que las ideas se presentan desde un punto de vista personal. El escritor no pretende dar verdades absolutas, sino compartir una visión particular, lo que permite mostrar diferentes formas de entender el mundo. Esta característica no significa que carezca de rigor, sino que el análisis se combina con la sensibilidad y la experiencia del autor. Utiliza un lenguaje cuidadoso, rico y variado, que no solo transmite información, sino que también transmite sentimientos y genera impacto. Se emplean recursos literarios como la metáfora, la comparación, la ironía, la hipérbole y la personificación, que permiten explicar ideas complejas de forma más clara, atractiva y profunda. El lenguaje se convierte en una herramienta artística que enriquece el contenido y permite expresar matices que no se pueden decir de forma directa. No existen límites para los asuntos que se pueden tratar. El ensayo puede abordar temas filosóficos, políticos, sociales, culturales, educativos, ambientales o cotidianos. También puede centrarse en la literatura, el arte, la historia, las emociones o la vida misma. Esta flexibilidad hace que el género se adapte a los intereses, preocupaciones y contextos de cada época y de cada autor. A diferencia de los textos académicos que siguen reglas estrictas, el ensayo no tiene una forma fija ni obligatoria. El autor puede organizar sus ideas de la manera que considere más adecuada. Puede ir de lo general a lo particular, de lo concreto a lo abstracto, o seguir el recorrido de su propio pensamiento. Esa libertad permite que el texto fluya de forma natural y que la lectura sea más dinámica y agradable. Su objetivo principal no es dar respuestas definitivas, sino plantear preguntas, mostrar puntos de vista distintos y ofrecer elementos para que el lector analice y reflexione. Busca despertar el pensamiento crítico, fomentar el debate y abrir caminos para la comprensión de los asuntos tratados. Los conectores son palabras o frases que sirven para unir las ideas entre sí, indicar las relaciones que existen entre ellas y dar orden y claridad al texto. Sin ellos, las ideas aparecerían separadas y difíciles de entender. Se clasifican según la función que cumplen. Sirven para agregar información o ideas nuevas. Ejemplos: además, asimismo, también, por otra parte, igualmente, incluso, asimismo. Ejemplo: la lectura desarrolla la imaginación. Además, amplía nuestro conocimiento del mundo. Muestran diferencias u oposiciones entre ideas. Ejemplos: pero, sin embargo, no obstante, por el contrario, en cambio, aunque, a pesar de que. Ejemplo: la tecnología facilita la comunicación, sin embargo, puede generar aislamiento. Indican por qué ocurre algo y cuáles son sus resultados. ¿Por qué? Ya que, debido a, cómo, por razón de. Por lo tanto, en consecuencia, por consiguiente, así que, como resultado. Ejemplo: el sol calienta la tierra, por lo tanto las plantas crecen mejor. Organizan las ideas en un orden lógico. Ejemplos: primero, en primer lugar, a continuación, posteriormente, después, finalmente, por último. Ejemplo: primero leeremos el tema, posteriormente lo analizamos, finalmente sacamos conclusiones. Ilustran las ideas con casos concretos. Ejemplos: por ejemplo, por caso, tal como, a modo de ejemplo, esto se ve en. Ejemplo: muchos animales se adaptan al clima. Por ejemplo, los osos hibernan en invierno.
Sintetizan las ideas principales al final. Ejemplos: en resumen, en conclusión, en definitiva, para terminar, en pocas palabras. Ejemplo: en definitiva, el ensayo es un espacio para expresar y compartir ideas. Estructura del ensayo literario. Aunque es libre, se organiza generalmente en 3 partes fundamentales. Es la parte inicial que tiene como objetivo presentar el tema, explicar de qué va a tratar el texto y llamar la atención del lector. Aquí se puede mostrar por qué el asunto es importante o interesante y plantear las ideas principales que se desarrollarán. Suele ser breve y clara y puede comenzar con una pregunta, una cita o una afirmación que atraiga el interés. Es la parte central y más extensa del texto. Aquí se presentan, analizan y explican las ideas principales, los argumentos, los ejemplos y las reflexiones. Cada párrafo se dedica a una idea específica y se conectan entre sí mediante los conectores que ya conocemos. Es en esta parte donde se construye el razonamiento y se muestra la perspectiva del autor. Es la parte final donde se sintetizan todas las ideas expuestas, se presentan las reflexiones finales y se cierra el texto de forma adecuada. No se agregan ideas nuevas, sino que se recopila lo más importante y se ofrece una visión final del tema. Puede incluir una valoración personal, una pregunta que invite a seguir pensando o una propuesta para seguir investigando. Según su temática y enfoque, se pueden clasificar en varias categorías. Trata de temas relacionados con la existencia, la verdad, los valores y el pensamiento. Se basa en las experiencias, sentimientos y opiniones del autor, con un tono cercano e íntimo. Presenta reflexiones sobre temas científicos, sin perder el carácter reflexivo y expresivo. Estudia hechos, procesos o personajes del pasado, combinando datos con interpretaciones. Aborda problemas de la sociedad, la cultura, la política, la economía y las relaciones humanas. Analiza obras, autores, movimientos literarios y estilos de escritura. ¿Sabías que este género tiene detalles interesantes que pocos conocen? Aquí te presento algunos. Se considera que el escritor francés Michel de Montaigne fue quien creó el ensayo como género independiente en el siglo XVI. Sus obras como ensayos siguen siendo leídas y estudiadas hoy en día. La palabra ensayo proviene del francés essai, que significa prueba o intento. Esto se debe a que los primeros ensayos eran intentos de expresar ideas, sin pretender ser definitivos o terminados. Un ensayo puede tener desde pocas páginas hasta varios volúmenes. Existen ensayos cortos de una sola página, así como obras extensas que abordan un tema con gran profundidad durante cientos de páginas. Desde la antigüedad ya existían textos con características similares, como las obras de filósofos griegos y romanos, pero fue en la Edad Moderna cuando se consolidó como género propio. Hoy en día, el ensayo literario también existe en formato digital, en blogs, redes sociales o revistas electrónicas, manteniendo su esencia pero adaptándose a nuevas formas de comunicación. A diferencia de los textos científicos que suelen pasar por revisiones y aprobaciones, el ensayo se escribe desde la libertad del autor, quien decide qué, cómo y cuándo expresar sus ideas.